Oli, ya estoy de vuelta, amigos. Gracias por su paciencia, de verdad. Esta pausa me sirvió mucho más de lo que imaginan. Me recordó que a veces necesitamos detenernos, no porque estemos perdiendo el rumbo, sino porque estamos aprendiendo a escucharnos de nuevo. Y hoy vuelvo con un tema que nos atraviesa a todos, el estrés. Ese visitante incómodo que no siempre sabemos entender, pero que siempre tiene algo que decir. Sabemos que el estrés no siempre es malo. Hay uno que impulsa, que despierta, que nos empuja a hacer cosas con propósito. Y hay otro que pesa, que nos cansa, que nos desconecta. La ciencia los llama euestrés y distrés respectivamente. Un estudio publicado en Healthcare en el 2022 por Plot y sus colegas desarrolló una herramienta para medir las diferencias entre ambos tipos de estrés. El MEDS, MEDS, por sus siglas en inglés, o Measure of Emotional, Physical and Behavioral Markers of Eustress and Distress, unos marcadores para medir el estrés y el distrés en la parte emocional, física y del comportamiento. Ellos encontraron que el euestrés activa emociones relacionadas con la motivación, el enfoque y la energía creativa, mientras que el distrés se asocia con agotamiento, irritabilidad y pérdida de dirección. Otro artículo titulado Eustress and Distress Neither Good Nor Bad, but Rather the Same, en español se titularía Euestrés y distrés, ni bueno ni malo, pero a lo mejor lo mismo, nos recuerda que el estrés no tiene moral, no es bueno o malo en sí mismo. Es un sistema de respuesta que intenta mantenernos a salvo, pero cuando este sistema se sobrecarga o se mantiene activo demasiado tiempo, deja de protegernos y empieza a drenarnos. Lo importante no es eliminar el estrés, sino reconocer cuando nos está sirviendo y cuando nos está sobrepasando. A veces el euestrés nos impulsa, como hoy, por ejemplo. Este episodio nació de ese tipo de energía, la que me levantó con ganas de hablar, de crear y de volver a compartir. Ese impulso positivo que te mueves desde el propósito, no desde la prisa. Pero incluso el euestrés necesita descanso. Lo voy a repetir de nuevo. Incluso el euestrés necesita descanso. Un estudio reciente publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience en el 2024 explicó que el exceso de eustrés sin recuperación puede llevarnos al burnout, ese agotamiento disfrazado de productividad. A veces queremos hacer tanto, dar tanto y estar en todo, que olvidamos que descansar también es avanzar. Esto también se refleja en lo que vivimos día a día. Yo, por ejemplo, trabajo cuidando a una pequeñita y eso me ha enseñado que el estrés puede ser amoroso, pero también exigente. Cuidar implica estar presente, sostener, responder y eso cansa. Un metaanálisis publicado en Clinical Child and Family Psychology Review en el 2022 mostró que los cuidadores, ya sean padres, madres o profesionales, experimentan altos niveles de estrés, tanto por la carga emocional como la física. Ese estrés del cuidado puede venir del amor, del deseo de proteger y de hacerlo todo bien, pero también de la presión que sentimos por no fallar. Cuidar también implica aprender a cuidarnos. Y ese tipo de experiencias no ocurren en el vacío. Las relaciones, ya sean familiares, románticas, de amistad o laborales, influyen muchísimo en cómo se manifiesta el estrés. Una revisión publicada en Personality and Social Psychology Review en el 2023 demostró que las relaciones con comunicación empática y límites claros reducen los niveles del cortisol, la famosa hormona del estrés,
mientras que las relaciones cargadas de tensión o ambigüedad tienden a amplificar el distress. A veces no es la persona, sino la dinámica la que agota. Por eso aprender a establecer límites no es egoísmo, es autocuidado. También hay estudios que hablan del estrés en el contexto materno y familiar. Uno titulado Contextual Stress and Maternal Sensitivity, a Meta-Analytic Review by Booth McDonald and Youssef en el 2019, analizó cómo el estrés ambiental afecta la capacidad de los cuidadores, especialmente madres, de cómo responden con sensibilidad. Encontraron que los niveles elevados del estrés disminuyen la paciencia y aumentan la reactividad emocional, lo que afecta el vínculo con el niño. Y eso no significa falta de amor, sino falta de descanso emocional. Las diferencias entre cómo hombres y mujeres experimentan el estrés también son importantes. Un metaanálisis clásico, pero aún vigente, de Pinkwart y Sorensen, muestra que las mujeres tienden a internalizar más el estrés, transformándolo en culpa o preocupación, mientras que los hombres suelen externalizarlo, reaccionando con enojo o evasión. Ninguna respuesta es mejor, son simplemente formas distintas de protegernos, pero reconocerlas nos ayuda definitivamente a comunicarnos mejor. Por otro lado, un estudio publicado en Springer Link en el 2024, titulado Establishing a Comprehensive Hierarchical Construct of Eustress, propuso una nueva forma de entender el eustrés, no como opuesto del distrés, sino como parte del mismo espectro. Según los autores, lo que define si el estrés es útil o dañino no es la intensidad, sino la recuperación que sigue. Si no hay espacio para pausar, incluso el estrés positivo termina agotándonos. Y hablando de cómo manejamos el estrés, vale la pena mencionar un estudio de Wiley Online Library en el 2024, donde Yazizi Kabadaji exploró la relación entre eustrés, distrés y mindfulness en adolescentes. Encontraron que la práctica de la atención plena, esa capacidad de observar sin reaccionar, puede transformar la experiencia del estrés. No lo elimina, pero lo suaviza. Nos da perspectiva. La ciencia lo llama mindful awareness. Nosotros podemos llamarlo respirar y nombrar lo que sentimos. Un estudio en Clinical Psychology Review en el 2023 analizó la eficacia del journaling, de escribir en un diario, como herramienta de regulación emocional, y encontró que escribir reduce el estrés percibido hasta en un 30%. Cuando escribimos, no necesariamente resolvemos el problema, pero liberamos espacio mental. Es una forma de darle nombre al caos. A veces no se trata de eliminar el estrés, sino de aprender a responderle. Reaccionar es cuando el cuerpo habla antes que la mente. Es ese momento en que algo sale mal, como cuando el pequeñito derrama el jugo justo después de limpiar y lo primero que sale es un "oh, otra vez", con el cansancio detrás de la voz. Responder, en cambio, es respirar antes, es sentir la misma molestia, pero elegir cómo mostrarla. Decir, ok, vamos a limpiar juntos. El estrés sigue ahí, pero ya no tiene el control. Reaccionar es actuar desde la emoción. Responder es actuar a pesar de ella. Y eso poquito a poco cambia la forma en que nos hablamos y en que hablamos con los demás. Eso también es autocuidado, reconocer cuándo actuar y cuándo respirar. El estrés, en cualquiera de sus formas, siempre trae un mensaje. A veces nos dice, muévete. A veces nos dice, para.
Nuestro trabajo no es eliminarlo, sino escucharlo, porque el cuerpo tiene su propio idioma y si no lo atendemos, lo grita. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que necesite bajar el ruido. Cuéntame cómo se manifiesta el estrés en ti y cómo la estás aprendiendo a escuchar. Puedes escribirme por Instagram en Aquí I Am. Y recuerda también suscribirte en el podcast donde sea que lo escuches. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Aquí I am. Y ojalá a tu manera, aquí you are también. Si estás en Estados Unidos y estás pasando por una crisis de salud mental, puedes marcar al 988 para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Si estás en peligro inmediato, llama al 911. También dejé más líneas de ayuda en las notas del show. Quick English Recap. In this episode, we talk about stress, both eustress and distress, and how science helps us understand their duality. Studies show that eustress fuels motivation, while distress drains our emotional and physical energy. Neither is good nor bad on its own. Our relationships, caregiving roles, and recovery habits determine how stress shapes us. Writing, mindfulness, and empathy help us turn tension into awareness. Sometimes it's not about eliminating stress, it's about learning how to respond to it. Reacting happens when the body speaks before the mind catches up. It's that moment when something goes wrong, like when the little one spills juice right after you've cleaned, and what comes out is a tire again before you can even think. Responding, instead, it starts with a breath. It's feeling the same frustration, but choosing how to show it, saying, okay, let's clean it up together. The stress doesn't disappear, but it no longer drives the moment. Reacting is acting from emotion, responding is acting through it. And that shift, little by little, changes how we speak to ourselves and to others. If this episode resonated with you, subscribe to the podcast and come say hi on Instagram at Aquí I Am. Share this with someone who might need it. Thanks for being here today. See you in the next episode. Aquí I Am. And hopefully, in your own way, aquí you are too. If you're in the US and going through a mental health crisis, you can dial 988 to connect with the National Suicide Prevention Lifeline. If you're in immediate danger, call 911. More helplines are in today's show notes. Disclaimer. Este episodio comparte experiencias personales y evidencia científica de carácter general. No constituye consejo médico. Si te gustaría leer más detalles acerca de los artículos que mencioné en este episodio, los podrás encontrar también en la descripción.